Bueno, yo creo que a día de hoy sí son conscientes. No es con lo que nos encontrábamos hace unos cuantos años, no muchos. Ser consciente es una cosa y ejecutar y tomar acciones relevantes es otra. Y yo creo que ahí es donde tenemos la gran debilidad. Bueno, pues se llevan como todo. La ciberseguridad, por una parte, igual que la inteligencia artificial, es buena y es mala a razón del uso. Hay algunos que lo utilizan pues para bienes, para objetivos muy buenos, salud fundamentalmente, aunque hay otros objetivos en la inteligencia artificial, facilitar, por supuesto, que nuestro trabajo, no consumamos tanto tiempo en trabajos rutinarios, pero hay personas, hay malos por el mundo que además ganan dinero utilizando la inteligencia artificial y además utilizándola de manera muy convulsa, diría yo, utilizando nuestra voz, utilizando nuestra imagen. Esto ocurre también con los datos, con nuestros datos, ¿no? Entonces la ciberseguridad está en todo y la inteligencia artificial está en todo y va a estar más. Lo único que tenemos que ser es cautelosos, formarnos, sobre todo ser cautelosos lo primero, formarnos y entender que igual que nosotros no vamos por la vida entregando la cuenta corriente a cualquiera que encontramos por la calle, si nos la pide, del banco, tampoco podemos incorporarla o introducirla a cualquiera que nos lo pida por internet. Y en cuanto a inteligencia artificial, pues lo mismo, podemos juguetear con ella, pero hasta cierto punto. Y sobre todo, ahora que ya estamos más acostumbrados a utilizar GPT o Copilot, pues procurar no incorporar a ese monstruo, entre comillas, insisto, entre comillas, información personal, información sensible, tanto de nuestras organizaciones como de nosotros mismos. Bueno, pues ese es otro caballo de batalla, por lo menos el que tenemos en Castro Alonso, ¿no? Es un caballo de batalla que llevamos con él desde 2017-2018, pues eso, apostando por la transversalidad, intentando explicar al mundo que la ciberseguridad no es solo de los informáticos, que la ciberseguridad no es solo hierro ni solo software, que la ciberseguridad está en todo, que la transversalidad es básica, que las universidades tienen que darse cuenta, que los abogados tienen que conocer qué es programar en Python y que los informáticos tienen que saber que hay una reglamentación que está ahí y que hay que tener cuidado con ella y que hay una ética digital, tiene mucho que ver también ahora con la inteligencia artificial, pero nosotros ya hablamos de ética digital hace ya unos cuantos años, pues en la que si no estás formado, pues no vas a saber ciberseguridad. O sea, la ciberseguridad es todo y la ciberseguridad está en todo y todos tenemos que ejecutar un cambio cultural, tanto en las organizaciones como nosotros mismos. Bueno, este es otro asunto que siempre además está en todos los medios de comunicación, que es el de no tenemos talento, o sea, sí tenemos talento, pero el talento se va. Además, en ciberseguridad es cierto, no hay formaciones, ya, ahora ahora hay muchos másters y ya algunas universidades son sensibles, incluso hay grados, pero es verdad que hace unos años no había formación más allá de la que te podías buscar tú y sobre todo, ya no te cuento, formación transversal, no solo informática, eso era casi imposible. Y es cierto que para encontrar a alguien formado, y ya no te cuento, formado transversalmente, hombre, muy difícil. En Asturias, más difícil todavía. Y si encima tienes multinacionales que te están levantando constantemente, y pongo levantando sin comillas, constantemente a los trabajadores o a los estudiantes, incluso antes de que acaben la carrera, trabajando desde su casa con unos sueldos mucho más sabrosos e interesantes que los que pueda ofrecer una pyme como la nuestra o cualquier organización, tanto en Asturias como en España, es complicado. Pero yo creo que es un futuro espectacular el que tiene este sector, insisto, y no tanto informática, que también, sino derecho, psicología,
psiquiatría, filosofía, matemáticas. O sea, son tantos los campos. Bueno, pues mal. Lo valoro mal, pero en general, ¿no? Este sector es todavía mucho más complicado y mucho más masculino, muchísimo más, estamos más masculinizado, pero en general yo no soy optimista en cuanto a que nosotras las directivas, yo que sí que soy directiva y sí que soy propietaria y con algunas más que estamos por ahí luchando e intentando ser referentes, porque es lo que nos falta. Ya no te cuento en el ámbito de la ciberseguridad. Las hay, para mí son las mejores, las hay en toda España, pero muy pocas, muy pocas. Como digo, tienen un nivel tanto formativo como en experiencia brutal, pero son poquitas y son poco conocidas y no suelen estar en grandes empresas. En primera línea en grandes empresas, el sector me parece que da igual. En cualquier sector no somos presidentas, no somos altas directivas, no somos las propietarias. Y si somos las propietarias, generalmente estamos detrás de un señor, generalmente. Entonces, bueno, queda mucho por hacer y en el ámbito tecnológico y en el informático, fundamentalmente, muchísimo más. Bueno, ahí te voy a dar un dato. Yo estoy contenta, en ese sentido estoy contenta, porque tenemos ahora un compañero que terminó la FP, empezó la carrera y una de las cosas que me ha contado, que no es lo que me contaban hace 4 o 5 años, es que hay muchas chicas ya en su clase de informática. Esto no era lo normal en mi generación, porque yo tengo esa sensación de que aunque tendríamos que haber dado muchísimos pasos hacia adelante y hemos invertido mucho en no sé por qué tengo la sensación de que he dado pasos hacia detrás, porque mi generación, en la escuela de informática, yo estudié periodismo, pero mi generación, yo recuerdo mujeres en la EPI, bueno, no se llamaba EPI, se llamaba la Escuela de Informática, pero recuerdo mujeres y recuerdo mujeres en el ámbito tecnológico. Luego ha habido ahí un desgaste, no sé muy bien por qué, y la sensación que tengo ahora, después de todo el esfuerzo de inversión político, etcétera, que hemos llevado a cabo, no nosotras y nosotros desde las organizaciones, es que ahí no hemos mejorado. Pero sí es cierto que el compañero me ha dicho que en informática, al menos este año, tiene bastantes compañeras chicas. Y creo que no las hay. Si no las hay, bueno, porque no hay referentes, insisto. Tú si no estás viendo, esto es como en el mundo de la música, ¿no? Si ves muchas bandas lideradas por mujeres, pues seguro que tú también dices, pues si está algo hacen. En redes sociales, ¿por qué hay tantas mujeres que están haciendo youtubers, que son youtubers o que son influencers mujeres? Porque las están viendo. A nosotras no se nos ve en exceso, entonces tampoco sé si saben que estamos por ahí.